En el Museo de la Memoria se presentó Como si la silla vacía, versión en castellano del libro de Margaret Randall. Margaret Randall nació el 6 de diciembre de 1936 en Nueva York, Estados Unidos. Es escritora, fotógrafa, académica, docente y activista. Vivió en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, en Cuba entre 1970 y 1980, también en Nicaragua en los años del gobierno sandinista y en Vietnam del Norte durante la invasión de los Estados Unidos. El libro que vino a presentar a Uruguay contiene 12 poemas que representan las realidades de los desaparecidos en América Latina y la devastación emocional que representó para sus familias. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida aquí en los estudios a Margaret Randall. Un gusto recibirla, bienvenida. Como tiene un hijo que vive en el Uruguay, no es la primera vez que llega a Montevideo, ha estado en otras oportunidades. Esta vez el sábado presentó el libro en el Museo de la Memoria. ¿Cómo le llega a usted la temática de los desaparecidos, por lo cual este libro con 12 poemas se lo dedica precisamente a este tema? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por tenerme aquí. La desaparición de las personas, de grandes números de personas en América Latina, es una cosa que pertenece a todos nosotros que vivimos los años 70, 80 en este continente. Yo viví entonces en México primero, en Cuba y después en Nicaragua. Y por supuesto conocí a muchísima gente afectada por esa atrocidad, ese mal que utilizaron los gobiernos dictatoriales. Tuve amigos, amigas, familias enteras que sufrieron ese mal y creo que es una cosa que me quedó dentro, ¿no? Desde entonces. De repente, hace como 4 años, empezaron a salir estos poemas, este suite de 12 poemas, que los reuní en un libro que se llama Como si la silla vacía. Salió primero en una edición muy linda en Estados Unidos, edición bilingüe, pero yo siempre tuve el deseo de que saliera aquí, en el Uruguay o en Argentina o en Chile, es decir, en uno de los países que realmente sufrió en carne viva esa problemática. Y entonces cuando Carmen Galuso de Editorial Rumbos me pidió el libro, me sentí muy feliz y así fue, ¿no? Que salió aquí, lo presentamos en el Museo de la Memoria el sábado pasado, el sábado 7, y fue para mí una emoción muy grande, ¿no? Poder compartirlo por fin con la gente acá y sobre todo en ese lugar tan especial, tan fuerte, ¿no? Y ese día precisamente me parece que todavía hay una exhibición de fotos de una argentina, Helen Sot, que es impresionante. Entonces estar en esa sala rodeado de esas imágenes y con un público tan receptivo, fue para mí un privilegio realmente. Hoy día América Latina tiene una nueva agenda de derechos y también de problemas nuevos, problemas viejos. ¿Cuál identifica que son, a su criterio, los mayores problemas que tiene hoy el continente para enfrentar? Bueno, el problema mayor a mí me parece sigue siendo la creciente distancia entre los que tienen y los que no tienen. Ese problema no se ha solucionado, aunque están en vías de solucionarlo en algunos lugares. Y a mí me parece que Uruguay, con todos los problemas que pueden tener, es un ejemplo de un país que va avanzando en esas materias. En cuanto a algunas leyes, la ley de la marihuana que parece que sale hoy, la ley del matrimonio igualitario, avances de ese tipo, ojalá que los tuviéramos en Estados Unidos, porque realmente en esas materias nos quedamos muy atrás de ustedes. Quizá en el ámbito, digamos, de la vida diaria,
no estamos tan mal en esos asuntos, ¿no? Porque hay más tolerancia, etcétera. Pero en cuanto a la ley, pues no. Usted me decía que vive en Nuevo México y que por estas horas hay fotos, imágenes bastante repetidas del presidente de la República, José Mujica, precisamente a partir de lo que va a suceder hoy en el Uruguay, que es el tratamiento en el Senado, en la última etapa para aprobar este proyecto de ley que pone sobre la mesa una forma diferente de encarar el tema de las drogas, del tráfico, por lo menos en el caso de la marihuana, ¿no? Sí, no fue en Nuevo México, sino fue en un periódico nacional de bastante impacto, sí, una foto muy grande. Sí, digo, yo sigo lo del Uruguay con mucho cariño y interés porque como mencionó, mi familia está aquí y me asombra a cada rato de las cosas que pueden lograr aquí, aunque cuando vengo todo el mundo habla de los problemas porque claro, desde adentro es una cosa y visto desde afuera es otra cosa, ¿no? Pero... Hoy en el mundo hay una nueva agenda de derechos. Usted recién mencionaba el matrimonio igualitario, algo que en Uruguay ya es ley. ¿Cómo ve esta nueva agenda de derechos que involucra, por ejemplo, los derechos de las mujeres, ¿no? por un mayor bienestar, ¿no? De las mujeres en particular? Bueno, son cosas muy importantes para mí, porque no solamente, digamos, el matrimonio, el aborto, la marihuana, se ven un poco como asuntos sociales, los decimos ahí, ¿no? En Estados Unidos, pero son reflejo a su vez de una situación de más libertad, de más respeto, ¿no? Entre la gente. Pero, repito, para mí el problema más grave es que los pobres siguen teniendo menos y los ricos más, ¿no? Y en mi país en especial la educación es un problema tremendo. La educación pública prácticamente ya lo desbarataron, ¿no? Intencionalmente, ya está completamente roto el sistema de salud. Entonces yo veo al Uruguay en estas materias y mucho mejor que nosotros, ¿no? Usted en Estados Unidos sí iba a decir algo y yo la interrumpí. Bueno, iba a decir también la violencia, las guerras, el modelo de violencia desde las esferas más altas. O sea, yo vivo en un país que continuamente lanza una guerra contra otro país y otro y otro. Y después se pregunta por qué hay tanta violencia en las calles, ¿no? En la juventud, etcétera, que me parece más que obvio. Entonces, son cosas que me preocupan. Usted fue expulsada de Estados Unidos, fue perseguida, hoy está viviendo en Nuevo México. Ha sido una lucha bastante intensa la que usted dio luego que fue, bueno, perseguida por el macartismo, expulsada. Sí, no lograron expulsarme exactamente, pero cuando yo volví a mi país después de 23 años en América Latina, me ordenaron deportado por el contenido de algunos de mis libros, opiniones en contra de la política exterior norteamericana hacia el sudeste de Asia, hacia América Central. Y en cuanto a políticas internas del país también. Entonces tuve una lucha de varios años, de casi 5 años, pero logré ganar la lucha con la ayuda de mucha gente y no me pudieron expulsar. ¿Cuáles eran los argumentos que daban para intentar expulsarla? Estamos hablando de la década de los 80. Mediados de los 80. En realidad, si no fuera tan serio, sería un poco cómico, porque las palabras precisas de la ley decía, por ejemplo, que mi obra iba en contra del buen orden y felicidad de Estados Unidos, entre comillas, o sea, así se escribe. En realidad, yo pienso que era más porque yo había vivido en Cuba, había vivido en Nicaragua sandinista, viví en lugares que no eran exactamente
favorecidos en Estados Unidos, o por así decirlo, y yo como escritora insistí en escribir sobre esos lugares. Yo quería que la gente de mi país supiera lo que pasaba allí, cosas que nunca salían en la prensa norteamericana, ¿no? Entonces, agarraron de los libros como un pretexto, porque los criterios de mis libros no eran tan distintos que criterios de otros escritores, muchos, ¿no? ¿Cómo ve el presidente Barack Obama? ¿Cuál es su imagen de él? Una decepción, ¿no? Una decepción. Nosotros allí pusimos mucho, quizá demasiado confianza en él, y en realidad creo que ha hecho algunas cosas, ha intentado hacer otras cosas, pero ahora yo no creo que el poder norteamericano reside en la presidencia, ¿no? Reside realmente en las corporaciones, en los militares, y si uno ve uno por uno las cosas que ha hecho Obama, no son tan distintos que las de Bush, ¿no? Y en algunos casos hasta peores. Por ejemplo... Bueno, por ejemplo, decía que iba a acabar con las guerras. Las dos guerras están ahí, la de Irak, la de Afganistán, y hay otras, ¿no? Iba a cerrar Guantánamo sigue abierto, y así por el estilo, cosa tras cosa. Su gran iniciativa ha sido esta ley de la salud, una nueva ley de la salud que logró hacer y promover, y está en vigencia ahora. Pero para mí esa ley, a pesar de que tiene algunas cositas importantes, vendió el sistema de salud a las compañías de seguros, ¿no? Entonces otra vez es el poder de las corporaciones. Entonces para mí Obama, bueno, yo celebré como mucha gente el hecho de tener un presidente negro, joven, inteligente, indudablemente es muy inteligente, pero con una política exterior y interior muy pobre, ¿no? Y respecto, me decía que, bueno, usted vivió en Cuba hasta la década de los 80, participó hace poco, hasta hace 2 años, me dijo, como jurado en Casa de las Américas. ¿Cómo está viendo esta Cuba de Raúl Castro, y bueno, y también en la relación con Estados Unidos? Las relaciones con Estados Unidos en estos momentos son peores, y es otra cuestión de Obama, ¿no? O sea, Obama ha hecho algunas cosas últimamente para restringir más, ¿no?, las relaciones. Cuba para mí es un capítulo que requiere de bastante conversación, ¿no? No me gusta mucho hablar rápidamente de Cuba porque es complejo. Amo la Revolución Cubana, la defiendo y la seguiré defendiendo. Veo muchos problemas, la gente está cansada, son más de medio siglo ya, de mucho esfuerzo. Yo prefiero no decir el Cuba de Raúl Castro, pues para mí es el Cuba de los cubanos, ¿no? De la gente que vive allí y de la gente que vive en la diáspora también. Y no sé, yo salgo de allí siempre con algo de emoción, de esperanza, porque hay siempre, se ve el intento todavía de hacer algo distinto, pero con mucho fracaso también, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad de vida de los ciudadanos, dice usted, habla de eso, sí. o de la falta de pronto de compromiso de los más jóvenes con la revolución. Sí, entre los más jóvenes, bueno, ahora hay generaciones que ni siquiera conocían lo de antes, ¿no? Entonces... no son parte de ese esfuerzo que usted dice. Y sobre todo este aislamiento, ¿no? Ese esfuerzo para mantener al cubano aislado del mundo, ¿no? Que me parece peligroso, ¿no? Y usted dice, ¿es responsabilidad del exterior o es responsabilidad también del propio gobierno de Cuba? De ambos, ¿no? Porque las presiones de Estados Unidos han sido
feroces, continuos, no hay duda, ¿no? Nunca vamos a saber lo que pudiera haber sido la Revolución Cubana sin esa presión desgastante. Hay gente que dice que, bueno, que en realidad el gobierno de Castro se ha justificado históricamente por el bloqueo de Estados Unidos, pero en realidad ha sido una justificación. Yo creo que ambas cosas, ha habido problemas de adentro y de afuera, ¿no? Y respecto usted estuvo también en la Nicaragua de la Revolución Sandinista. Recuerdo haber leído que Gioconda Belli, poeta, escritora nicaragüense, ha hablado de usted como una de las personas que más ha trabajado por el derecho de las mujeres y que para ella en particular había sido muy importante. Y bueno, Nicaragua hoy es un país empobrecido, un país que no pudo... Es una tragedia, ¿no? Porque Nicaragua de principios de los 80, cuando yo vivía allí, era un país lleno de esperanza, de cambio. Fermental. Sí. Y bueno, el Ortega de ahora, que desgraciadamente es el verdadero Ortega, parece, ¿no? Lo ha llevado a la ruina, ¿no? Los índices de pobreza, de enfermedad, de todo son iguales que antes de la revolución. Yo estuve en febrero de este año, me invitaron al Festival Internacional de Poesía de Granada, que es un evento extraordinario, y gocé, y bueno, como son los nicaragüenses, ¿no? Todos son poetas. Fuimos 160 poetas de 50 países, te imaginas los idiomas y todo, pero y ahí también tuve la oportunidad de hablar con muchos de mis mejores amigos de antes, de cuando yo vivía allí, y la situación es desgarradora realmente. Y hoy en Nuevo México está pura y exclusivamente dedicada a la escritura y a salir a recorrer el mundo con la poesía. A la escritura, un poco a la fotografía, a vivir la vejez, ¿verdad? Lo mejor que puedo, sí. Me decía bueno, que no se pudo, que celebraba aquí lo que era la existencia del matrimonio igualitario porque usted, por ejemplo, en Nuevo México no se pudo casar, tuvo que cambiarse de estado, fue así. Nosotros tuvimos este año una experiencia interesante porque mi compañera y yo llevamos 27 años juntos ya. Queríamos casarnos en Nuevo México. Nuevo México todavía no tiene la ley, pero hace unos meses, en agosto precisamente, se abrió la posibilidad en 6 de los 33 condados, ¿no? Entonces nosotros nos casamos allí, pero no es legal realmente, era como un acto político, ¿no? Casarnos en nuestro estado, aunque todavía el estado en sí no ha pasado la ley, ¿no? Solo algunos condados. Y después fuimos a Nueva York, donde vive mi hija menor. Yo tenía que ir de todos modos por cuestiones de algunos libros que recién salieron, libros míos, y nos casamos ahí, una boda muy linda, ¿sí? Tuvimos representación uruguaya allí también. Y respecto a lo que es la población de Estados Unidos, una población que no tiene una votación, usted decía, bueno, no tiene una votación obligatoria, de cualquier manera es un número interesante la cantidad de estadounidenses que van a votar. No muchos. ¿No muchos? No. Digo, en algunos momentos sí, pero en general no tenemos... Obama no tuvo Obama sí. Un amplio Obama, respaldo. Sí, Obama tuvo un amplio respaldo, ¿no? Sí. Pero bueno, Estados Unidos transitó por una crisis. Estaba escuchando que se mejoraron algunos indicadores como el desempleo, la situación económica. ¿Cree que a partir de la crisis económica la gente toma más conciencia de la importancia de la participación, de la importancia de tomar decisiones sobre los destinos políticos? Debería ser, ¿verdad? Pero yo no creo, porque el problema allí es que si tuvimos 8 años de Bush, y Bush nos metió en el lío realmente, ¿no? En la crisis. Después viene Obama con sus promesas y no puede ser mejor que Bush. Entonces, yo creo que sobre todo entre los jóvenes hay mucha apatía. Se piensa que, bueno, ¿para qué votar si nada cambia, no? En Estados Unidos todo es republicanos y demócratas, no hay otras
expresiones Hay políticas. algunas expresiones, pero mínimas, muy mínimas, no tienen mucho peso, no tienen ningún peso realmente. Sigue siendo todo republicanos, y los republicanos y los demócratas van pareciéndose más y más, entonces eso es el problema, ¿no? Margaret, muchas gracias por haber venido, ha sido un gusto para mí conocerla. Igualmente, muchas gracias a ti. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.